Bueno, las capas de la corteza cerebral son seis. La primera capa está compuesta por pocas células y más que todo son axones, dendritas y sinapsis. Los axones es una de las tres grandes partes que componen la neurona. Es una fibra nerviosa y que a través de ella se transmiten señales eléctricas entre las neuronas. Las dendritas son prolongaciones ramificadas que salen del cuerpo de la neurona y por las cuales se perciben los impulsos nerviosos. Son como una especie de ramitas, como de arañitas, por eso se le dicen ramificadas. La sinapsis es como afectar, coger, agarrar, es decir, como la conexión que existen entre las neuronas. Bueno, la segunda y la tercera capa son neuronas, está compuesta por neuronas piramidales, las cuales proyectan hacia otras regiones corticales y reciben proyecciones hacia ellas mismas. Cabe resaltar que las neuronas son el principal tipo de células que componen cada uno de los elementos del sistema nervioso. Estas estructuras son muy conocidas por la mayoría de las personas de hoy en día. Por lo general, nosotros tenemos como una idea de lo que es una neurona y creemos que todas son iguales. Y la verdad es que no. No todas son iguales porque hay de diferentes tamaños y con diferentes tamaños, tipos y con diferentes funciones. Yo les daré como una breve introducción de lo que son las neuronas piramidales. Estas neuronas son uno de los diferentes tipos de neuronas presentes en nuestro sistema nervioso. Es una de las neuronas multipolar más comunes. ¿Por qué se les dice así multipolar? Porque están en un vaivén de sube y baja. Suponiendo que alrededor de un 80% de las neuronas de la corteza no son en vano. Dos de las capas de la corteza reciben el nombre de piramidal interna y externa. Y estas mismas se encuentran en algunas de las más relevantes del organismo. Por lo general, lo más común es que estas neuronas son consideradas neuronas de proyección. ¿Qué quiere decir esto? Que están actuando, enviando el mensaje a las células alejadas y separadas según el área donde nace. Las neuronas piramidales fueron descubiertas por Santiago Ramón y Cajal y reciben este tipo de nombre. Les estaba diciendo que las neuronas piramidales reciben este tipo de nombre por su forma y por su apariencia triangular. También tenemos por aquí, yo estuve leyendo bastante y me encontré con que al igual que otras neuronas, la estructura de este tipo de neuronas constan de somas, que como hemos dicho tienen forma de pirámides, un axón y dendritas. Sin embargo, tienen la particularidad en lo que respecta a las dendritas. Poseen una bastante prolongada en comparación al resto, denominadas dendrita apical. Les voy a decir dónde está la localización de estas células nerviosas. Las neuronas piramidales pueden encontrarse en diferentes puntos del sistema nervioso, pero resulta mucho más preponderantes o más común encontrarlas en algunas áreas específicas. Entre ellas están las siguientes: la corteza cerebral, la corteza motora, la corteza prefrontal, el tracto córtico-espinal, el hipocampo, la amígdala, hasta ahí. Algunas funciones específicas de las neuronas piramidales son, dice por acá, dice que el movimiento, la cognición y funciones ejecutivas, la emoción, la memoria y la orientación. Continuando con las capas de la córtex cerebral o la corteza cerebral, nos encontramos con la capa granular interna. Esta está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben los estímulos sensitivos del tálamo. Estas fibras se encuentran ordenadas de manera horizontal y también son conocidas como la banda externa de Baillager. Es de recordar que obtienen este nombre en honor a Jules Baillager, quien fue el neurólogo que descubrió las capas de fibra blanca de la corteza cerebral.
Siguiendo con las capas, nos encontramos con la capa piramidal interna o también conocida como capa ganglionar. Esta sería la quinta capa que guarda una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti, que las células de Martinotti son neuronas multipolares con dendritas arborescentes cortas, es decir, se asemejan a un árbol por las ramificaciones que éstas tienen. Se encuentran distribuidas a través de varias capas de la corteza cerebral, enviando sus axones hasta la capa molecular. Sus filamentos horizontales también conforman parte de la banda interna de Beilager, como lo dijimos anteriormente. La última de estas capas es llamada capa multiforme o polimórfica. Esta está formada por células de tipo fusiforme. Estas son largas y delgadas. Su función es la de derivar la información a la corteza, a los núcleos estriados y al tálamo. Es bueno recordar que este y el hipotálamo intervienen en procesos como el sueño y la vigilia, los ritmos circadianos, los estados de atención y de alerta, la regulación de emociones, entre otros. En esta capa también podemos encontrar células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Ovoide se les llaman así porque tienen forma parecida a un huevo. El área sensorial se divide en tres regiones. Una es la dedicada a las sensaciones corporales. Esta se llama el área somatosensorial, recibe estímulos relacionados con el tacto. Otra está dedicada a las sensaciones visuales, está ubicada en el lóbulo occipital, y la última son las sensaciones auditivas, que están localizadas en el lóbulo temporal. El sistema somatosensorial procesa información acerca del tacto, posición, dolor y temperatura. Los receptores implicados en esas sensaciones son los mecanorreceptores. Detectan estímulos mecánicos y pueden clasificarse de acuerdo con la sensación específica que codifican. Estos generan sensaciones de tacto, posición, vibración y cosquilleo. Otros son los termorreceptores. Esos son los receptores de temperatura. Son terminaciones nerviosas libres de adaptación lenta que reconocen la temperatura cutánea. Hay unos receptores para el frío y para el calor. La población de receptores para el frío responde a un amplio intervalo de temperaturas entre 20 y 35 grados centígrados, y la población de receptores para el calor entre 30 y 43 grados centígrados. Vías somatosensoriales. La información sensorial proviene de los receptores de la superficie corporal. Penetra en la médula espinal mediante las raíces dorsales de los nervios espinales. Bien a este nivel o a nivel del tronco encefálico, los impulsos procedentes de un lado del cuerpo cruzan al lado opuesto. Hay dos vías que conectan los receptores sensoriales con la corteza cerebral. Uno es la columna dorsal lemnístico y anterolateral. Las sensaciones visuales son un tipo de sensaciones especiales cuyos receptores sensoriales se ubican en el globo ocular. Las sensaciones auditivas. Cuando nos llega un mensaje, en primer lugar se reproduce un reflejo, al que respondemos o bien con un sobresalto o girando la cabeza. Después, este proceso puede trasladarse a su vez a la corteza auditiva. La vía auditiva primaria. El proceso de codificar el material acústico comienza en la vía auditiva primaria. Esta vía transporta el mensaje de la cóclea al área sensorial del lóbulo temporal, llamado corteza auditiva. La siguiente parada se produce en el tálamo. Es una masa ovoide de sustancia gris situada en la base del cerebro. Este integra los sistemas sensoriales del cuerpo, por lo que su función es esencial para que se inicie una respuesta motora, por ejemplo, una respuesta vocal. La última neurona de la vía auditiva primaria conecta el tálamo con el córtex auditivo. En esta fase el mensaje ya ha sido decodificado en su mayor parte, pero sin embargo, en la corteza auditiva, donde la señal se identifica aún más, se memoriza y como resultado final se produce una respuesta. Las vías auditivas no primarias. En comparación con la vía auditiva primaria, las vías auditivas no primarias procesan toda la clase de mensajes sensoriales. La función principal de estas vías es elegir el tipo de mensaje sensorial que deben abordar primero. Por ejemplo, cuando leemos el periódico mientras escuchamos la radio, ese sistema permite que la persona se concentre en la tarea que le es más vital. En este momento les vamos a ver qué significa el área motora. El área motora es la encargada de los movimientos de nuestro cuerpo.
es la que envía las órdenes para que nosotros podamos realizar movimientos como por ejemplo el correr, el caminar. También nos da la orden de cómo y cuándo debemos mover nuestros músculos, como por ejemplo la forma en que se flexionan los dedos es algo que no podemos evitar. El área motora a su vez tiene una área que se llama premotora. Esta área premotora son las que hacen que nosotros produzcamos movimientos lentos y que afectan nuestros músculos, como por ejemplo el girar la cabeza y el tronco. El área motora tiene dos áreas esenciales para el funcionamiento, que son el área motora primaria y el área del lenguaje de Broca. El área motora primaria es la que nos permite realizar movimientos finos. Esta está ubicada en nuestra parte posterior del lóbulo frontal. Y el área del lenguaje de Broca es una parte de nuestro cerebro, la cual está relacionada con la producción del lenguaje. En este momento vamos a ver qué significa el área de asociación. El área de asociación es aquella que hace posible la existencia de algunas funciones mentales complicadas como son la memoria, la cognición, el poder nosotros dominar nuestras emociones, también la capacidad que tenemos para razonar y para tener nuestra voluntad. Además de esto, también tiene mucha influencia en el desarrollo de la personalidad y de nuestra inteligencia. El área de asociación tiene a su vez zonas de la corteza que son llamadas corteza de asociación multimodal o polimodal. Dentro de estas encontramos tres áreas que las hacemos llamar corteza parieto-occipitotemporal, la corteza prefrontal y la corteza de asociación límbica. La corteza parieto-occipitotemporal es una corteza que se encuentra entre las áreas de asociación visual, auditiva y somática. En esta guardamos todos nuestros recuerdos. También esta es necesaria para el desarrollo de la forma de nuestro lenguaje. La corteza prefrontal está muy utilizada para la toma de decisiones, para nosotros podernos anticipar a alguna consecuencia de nuestro comportamiento. Esta corteza también es la que nos hace y nos permite razonar, tomar las iniciativas, podernos concentrar y prestar atención a las demás personas. La corteza de asociación límbica. La corteza de asociación límbica es la corteza encargada de la parte de la memoria, de nuestras emociones, como por ejemplo la comprensión de palabras, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos alegres. Una mattina